Gustavo Alegre. 5:30 de la tarde en Tel Aviv. Comenzamos las noticias, este repaso de la actualidad con nuestra mesa de trabajo mirando precisamente a Israel. Hoy vamos a comentar, ahora entramos en el detalle de las noticias, esta actualidad con quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo. Permítame presentarles antes de entrar en el detalle. Hoy con Ann Hoyt, que es periodista mexicana, trabaja para el Instituto Mexicano de la Radio, Imer Noticias. Ann, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Con Alina Dieste, es uruguaya, trabaja para la agencia AFP, la agencia France Press. Gracias por estar con nosotros, Alina. Buenos días. Gracias. Y con Mariano de Alba, es abogado, es experto en relaciones internacionales. Mariano, buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por acompañarnos. Decíamos 5:30 de la tarde en Tel Aviv, la capital de Israel, el día en el que conocemos todo este desaguisado y últimos capítulos del problema que surgía ayer. Nos levantábamos con la posibilidad, hace 24 horas, de que el gobierno de Israel vetase la entrada a dos congresistas estadounidenses, las dos de región musulmana. Lo hizo tras las peticiones, las presiones del presidente Trump, y en las últimas horas de madrugada en las Américas, el gobierno de Israel ha rectificado parcialmente. Le ha permitido la entrada por razones humanitarias, dice, a la congresista Rashida Tlaib, nacida en Estados Unidos, pero de padres palestinos, de familia palestina. Quería visitar Cisjordania, donde tiene a su abuela. Pero hace minutos hemos conocido que la congresista ha desistido. Ha dicho que no va a viajar, a pesar de que el gobierno de Israel sí le ha permitido la posibilidad de entrar en el país, y aduce condiciones asfixiantes. Ann. Sí, bueno, esto es un poco extraño porque Rashida o Tlaib quería visitar a su abuela nonagenaria en el territorio ocupado de Cisjordania, y ya le habían dicho que sí, tanto el ministro del Interior como Benjamín Netanyahu, pero le pidieron que no hiciera proselitismo como hace en el Congreso estadounidense para pues vetar a Israel, para hacerle, digamos, pues tomar medidas políticas en contra de las políticas de Israel. Le dijeron nada más que no hiciera proselitismo, que se dedicara nada más, bueno, a lo que iba, que es a visitar a su abuela. Pero finalmente, después de unas horas, ella dijo que sería vergonzoso para su abuela saber que ella estaba aceptando este tipo de condiciones y restricciones. En realidad dijo también que esto dice ir en contra todo de lo que ella piensa, contra la injusticia, el racismo, la discriminación. Y hay que recordar por qué Israel decidió prohibir el ingreso de estas legisladoras, las dos de religión musulmana, una de ellas nacida en Somalia, pero criada en Estados Unidos. Exacto, a quien no le han levantado la prohibición de viajar. Exactamente, pero ¿por qué? Porque estas dos legisladoras han hecho públicamente críticas a la política de Israel en relación a los territorios ocupados, a los palestinos, y han promovido de alguna forma ese boicot que hay, esa campaña global para tratar de presionar a Israel para que deje de lado el tema de la ocupación y el tema de la colonización de territorios. Entonces, es un poco una medida castigo que ha sido muy mal vista en el círculos políticos estadounidenses, ¿no? La relación de Estados Unidos con Israel es muy cercana, en general, de todos los legisladores. Entonces, las críticas a esta decisión de Benjamín Netanyahu, del gobierno, del primer ministro israelí, no se hicieron tardar. Grave error de Netanyahu, creo yo, porque, en primer lugar, Israel siempre se ha tratado de vender como una democracia desarrollada, y parte de una democracia es el debate de ideas, ¿no? Y entonces, tener esta reacción con unas legisladoras que claramente tienen una posición distinta a la del gobierno, pero que al final pues deberían tener el derecho de poder explicarla, de alguna forma deja en evidencia que el gobierno de Netanyahu no está tan abierto a la crítica, ¿no? Y no está tan abierto a la crítica inclusive de un país que, sí, como lo decía Lina, ha sido un gran aliado de Estados Unidos, de Israel durante muchísimos años. Y además esto de alguna forma acrecienta el riesgo de que empecemos a ver una política de Israel en donde solamente busca entenderse con el Partido Republicano, lo que obviamente para los intereses de Israel es un gran riesgo, porque el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, todavía no se sabe lo que va a pasar, y ese alejamiento posible alejamiento entre el Partido Demócrata e Israel y el gobierno de Israel, pues yo creo que no está en los intereses de esos dos países.
Sí, sobre todo esto, ¿no? Que se ve como una ofensa que se le hizo al Congreso estadounidense en general. Y lo peor es que además Netanyahu corrigió su postura porque él no había tenido impedimento, no había dicho que estuviera en contra de que las dos congresistas viajaran a Israel, sino hasta que fue el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que no debería permitirles la entrada. Dijo que sería una señal de gran debilidad. Exacto. Y yo creo que esto también es perjudicial para Netanyahu, no solamente por las consecuencias políticas, sino porque políticas a futuro, con el tema del posible cambio de partidos en el gobierno de Estados Unidos, sino porque lo deja como un títere de Trump. Como si recibe órdenes de Trump. Claro. Y para la base de Netanyahu, Netanyahu ganó las elecciones, pero por la mínima y sin mayoría parlamentaria. No ha conseguido los acuerdos necesarios y no hay un candidato alternativo, lo cual ha forzado nuevas elecciones, como decía ahora Anne, el próximo mes de septiembre. Este gesto, él seguro lo ha calculado teniendo en mente esa cita electoral. ¿Por qué le va bien haber hecho todo este proceso de negación y luego de cesión frente a esa cita electoral? No, yo creo que Netanyahu se vio presionado por Trump y en base a eso pues tomó la decisión de ayer y ya vemos como horas después, al menos parcialmente, hay una revocación de esa medida permitiendo un viaje con limitaciones concretas a una congresista, pero al final internamente en Israel esto es algo que, como decía Anne, va a traer cola porque de alguna forma si uno revisa si uno revisa lo que sucedió en las últimas 24 horas, al final Netanyahu queda como un primer ministro parcializado hacia Trump y parcializado también hacia el Partido Republicano, y eso tiene consecuencias. Decía Alexandria Ocasio-Cortez que forma parte, como congresista, de ese grupo de 4 legisladoras que han unido sus fuerzas y sus voces en contra de la política del presidente Trump, y lo decía recientemente en una entrevista radiofónica, que se confunden las críticas a las políticas de Netanyahu con el cuestionamiento de Israel a existir, y que uno puede defender a Israel y respetar su derecho a existir y ser muy crítico con Netanyahu. ¿Estáis de acuerdo, Alina? Yo creo que también, bueno, hay que recordar que estas legisladoras, entre las críticas que hay, es al Estado, ¿no? Le cuestionan haber dicho que estaban en contra de que hubiera un solo Estado de Israel. O sea que no es tan así quizás como lo dice Alexandria Ocasio-Cortez, pero sí creo que no hay que confundir Israel con Netanyahu, y ese es un error bastante generalizado. O sea, Netanyahu es un representante político de los muchos que hay en Israel. Entonces, esto que hizo ahora es un gesto para buscar su base, ¿no? Captar su base electoralmente, pero se olvida que Israel es más que eso, como lo dijo Nancy Pelosi ayer en una declaración. Sí, porque además la base de Netanyahu está muy contenta, y una de las cosas que más le festejan a Netanyahu es su cercanía con Donald Trump, a quien ven como pues una figura a emular, ¿no? De alguna manera en la política. Habrá que ver qué sucede, ¿no? Yo pienso que esto, y vuelvo a mi idea inicial, de alguna forma envía el mensaje incorrecto, porque si Israel se exhibe mundialmente como una democracia desarrollada, un principio fundamental de una democracia es la libertad de expresión y es la posibilidad de criticar las políticas públicas de los gobiernos de turno. Entonces, esto de alguna forma envía un mensaje de que cualquier representante de cualquier gobierno, de cualquier congreso que no esté de acuerdo con el derecho de Israel de existir, sino que no esté de acuerdo con las políticas del gobierno de Israel en los territorios ocupados, etcétera, etcétera, pues entonces no hay forma de entablar un diálogo con sus autoridades. Antes de cerrar este tema, ¿es hoy Israel más débil que ayer? Desde el punto de vista de lo que significa ser un país democrático, sí. Porque yo estoy de acuerdo con Mariano que esto realmente le da un golpe, ¿no? Yo pienso que no. A ver, creo que esto es un incidente que muy probablemente pues sea superado rápidamente, y al final el problema es más complejo de si una congresista estadounidense critica o no las políticas de Netanyahu. El problema es que no hay solución a la vista, porque la parcialidad política que en estos momentos controla el gobierno de Israel pues está cerrada a buscar una solución, y también obviamente Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, tiene sus puntos en los cuales desde mi punto de vista debería ceder. Entonces es un problema, es un conflicto
El conflicto árabe-israelí es un conflicto muy complejo y que solamente cuando coincida la voluntad política no solamente de los árabes y de los palestinos, sino de toda la región y de Estados Unidos, etcétera, es que va a haber posibilidad de resolverlo. Yo creo que debilita aún más el gobierno de Netanyahu porque ahora sí que quedó mal con Dios y con el diablo, ¿no? Tratando de ganar puntos. No te voy a preguntar quién es Dios y quién es el diablo. Okay. Pero decías que queda mal con todo el mundo. Sí, ¿no? Porque por un lado, pues quienes lo hubieran apoyado al decir no vamos a permitir que venga nadie que está criticando nuestro gobierno, a lo mejor tuvo cierto apoyo de su base dura, pero después cuando recibe órdenes de Trump y les permite entrar y luego también pues es un desaire que finalmente la congresista le haya dicho que siempre no. Sí, eso sí, queda como un mandatario que no está seguro de lo que está haciendo, sino que primero sí las iba a dejar entrar, después entonces Trump dice que no, entonces les dice que no, menos de 24 horas después entonces dice, no, bueno, que entre una, pero solo a visitar y que no haga comentarios, o sea, no hay una política clara ni una posición clara del gobierno de Netanyahu con respecto a este tema. Queda además pendiente el tema económico y las consecuencias que puede tener para un aliado tan clave como es Estados Unidos para Israel, ¿no? Bernie Sanders, el senador, ya lo dio a entender esta mañana. 10 y 42 minutos en Caracas, también en Washington y en Santiago de Chile, el día en el que nos damos cuenta también de un nuevo paso por parte del régimen de Maduro para asfixiar a la oposición al chavismo en Venezuela. Han flirteado con el rumor de la disolución de la Asamblea Nacional. Ahora conocemos una nueva sentencia que inhabilita a una nueva lista de ciudadanos, de cargos públicos, para poder ejercer esas responsabilidades por 15 años. Entre los nombres que ahora se conocen y que se suman a la lista de otros cargos ya inhabilitados, cargos como los de Leopoldo López o los de Enrique Capriles, ahora sabemos que en esa lista también van a estar nombres como el diputado Julio Borges, el exalcalde Antonio Ledesma o la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Mariano, asfixia, pero no ahoga. Bueno, esto es un capítulo más de la persecución política que está llevando adelante el régimen de Nicolás Maduro bajo el telón de inhabilitaciones políticas. Recordemos que el contralor designado por el régimen de Maduro tiene una legitimidad muy cuestionada y por lo tanto esto es como que un paso más sobre todo de Maduro, un mensaje hacia su base de que sí está tomando medidas concretas para ir en contra de la oposición. No, pero la mayoría de las personas que fueron mencionadas en esa decisión de ayer ya se encuentran en el país y está claro, lo que sí es importante de esta noticia es que esto de alguna forma complica más las negociaciones que está tratando de reiniciar el gobierno de Noruega. ¿Por qué? Porque en teoría la solución al conflicto venezolano, como lo ha dicho la Unión Europea, pasa por unas elecciones libres y transparentes. Y una de las condiciones para que unas elecciones sean libres es que cualquiera que lo desee se pueda presentar. Entonces, si estamos en un escenario de muchas inhabilitaciones, pues de alguna forma el derecho a elegir o a ser elegido libremente está coartado. Creo que además que el diálogo que intentan retomar, porque el diálogo está interrumpido, Maduro lo suspendió, enojado por el apoyo de Guaidó a las sanciones más duras que puso Estados Unidos la semana pasada. Bueno, los negociadores, los mediadores noruegos que están ahora intentando recuperar esa posibilidad de llegar a un acuerdo, creo que la tienen muy complicada porque, más complicada aún, estoy de acuerdo que es imposible pensar en elecciones libres, transparentes y justas, como piden todos los observadores internacionales, cuando tenemos inhabilitados a personajes destacados, ¿no?, de la oposición. También el controlador Fidel Amoroso dijo que eran nulas las asignaciones administrativas de Petróleos de Venezuela con su filial en Estados Unidos, Citgo. Entonces también estas asignaciones administrativas además les fueron dadas por Juan Guaidó y pues es otra manera también de desconocer cualquier paso que esté dando Juan Guaidó que esté al margen del gobierno oficialista, ¿no? Pero de cara al futuro, ¿esto va a tener alguna repercusión? ¿Estas inhabilitaciones? Yo creo que habrá que ver, ¿no? Yo creo que la repercusión más importante va a ser en términos del futuro de esa negociación que aparentemente se va a reiniciar, ya lo decía el canciller de Maduro el día de ayer, pero de alguna forma esta medida es
una ficha más que pone en la mesa de Maduro que la oposición le va a pedir, bueno, tienes que quitarla. Entonces, esto es un juego de, el régimen de Maduro lo que está tratando es de tomar medidas que para la oposición ahora sean nuevas solicitudes en la mesa, y entonces esta es una medida que toma ahorita y entonces después si la remueve, entonces bueno, yo estoy cediendo en esto, pero la realidad es que esto es un abuso más. O sea, ir abusando para tener luego argumentos en los que ceder. Correcto. Ir abusando para tener más cartas que poner en la mesa y venderse como yo estoy cediendo. Pero entonces la reacción de la comunidad internacional en esa misma estrategia puede ser ir incrementando las sanciones, también para luego poder ceder. Sí, esa es la posición del gobierno estadounidense, que justamente para aumentar la posibilidad de que haya un acuerdo, hay que aumentar la presión, distinta a la de la Unión Europea, que ha sido, no se debe tomar ninguna medida y tratar de dejar que el proceso avance. Y solo si el proceso fracasa, sobre todo por culpa del régimen de Nicolás Maduro, pues entonces viene el momento. A ver, yo creo que el régimen de Maduro se ha dado cuenta de que parte del juego es Estados Unidos está aumentando la presión y entonces ellos no van a quedarse pues sin hacer nada, sino que más bien van a tratar también de ver cómo ellos pueden poner más cartas sobre la mesa que después puedan negociar. El tema es que si además esas sanciones de alguna forma las eluden, tienen elementos como para asentarse en el poder y demostrar que la estrategia no funciona. Pero cada vez es más difícil eludir esas sanciones, ¿no? Hay que ver si salen al rescate de alguna forma, si Rusia, si China, si Turquía, si otros países le dan lo que necesitan para sobrevivir, ¿no? Todo lo que no consiguen a través de Estados Unidos o de las potencias occidentales. Sin embargo, bueno, Rusia y China tienen ahora sus propios problemas, lo cual pues hace más difícil suponer que van a estar o que van a tener a Venezuela como su prioridad, ¿no? Julio Borges ayer reaccionó y diciendo desde Bogotá, diciendo que esto en realidad marca que sigue siendo, o sea, que Maduro va a caer inevitablemente. Ellos están la oposición está muy convencida de que más tarde o más temprano esto va a tener un desenlace positivo para la salida, ¿no? de la formación de un nuevo gobierno, la llamada elecciones. A ver, yo creo, en primer lugar, yo creo que en este momento un análisis objetivo lleva necesariamente a la conclusión de que no se sabe qué va a pasar. Y bien podría ser que Maduro continúe en el poder al final de este año, inclusive el año 2020. Lo que yo sí veo es que efectivamente, de alguna forma, estas nuevas sanciones con la nueva orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump van a cerrar un poco el cerco. Ayer nos enterábamos que el principal banco de Turquía le cerraba su cuenta al Banco Central de Venezuela. Sí, pensaba en eso cuando le decía a Lina que cada vez es más difícil. Sí. Bueno, Bolton tuiteó, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump tuiteó sobre eso, ¿no? Sí, esta mañana nos enterábamos que CNPC, una de las principales empresas petroleras de China, ha decidido no seguir transportando 5 millones de barriles de petróleo venezolano como consecuencia de las sanciones. Eso obviamente también va a tener sus consecuencias para el régimen de Maduro. Pero al final, si uno revisa la literatura, si uno revisa otros casos de regímenes de sanciones masivos como Irán, como Norcorea, etcétera, la realidad es que hay elementos para suponer que de alguna forma el régimen de Maduro todavía puede conseguir algunos callejones y tratar de sobrevivir en condiciones mucho más precarias de las que está ahorita o las que estaba hace 6 meses, pero al final sobrevivir. 10 minutos y las 10 de la mañana en Ciudad de México y en Bogotá. Vamos a la primera pausa en este Club de Prensa de hoy. 11 y 54 minutos en Buenos Aires, también en Montevideo y en Brasilia. El día en el que las cosas se siguen moviendo en la política argentina. En las últimas horas, Mauricio Macri ha tenido que anunciar nuevas medidas para ofrecerle un cierto alivio a los argentinos. Alivio en forma de reducción del impuesto del IVA a productos básicos, como por ejemplo el pan. También ha habido un acercamiento de Macri con Alberto Fernández. Esto mientras los mercados pasan por un momento tumultuoso y el peso se sigue depreciando, por lo tanto, incrementando la pobreza de los argentinos. Alina. Bueno, ayer con las señales que dio Alberto Fernández, quien le ganó en las internas del domingo a Macri, realmente una aplastante derrota sufrió el presidente argentino a manos de los kirchneristas, que, bueno, el mensaje que dio él sobre el peso y que el precio del dólar con el peso estaba correcto, esos 60 pesos por dólar,
tranquilizó un poco a los mercados y todo parecía un poco más calmo con relación a los días previos. Pero lo que estamos viendo son obviamente las consecuencias de que el mercado ya no cree que Macri vaya a ser reelecto y crea que los nuevos virtualmente elegidos son la oposición. Y la oposición promete y está dispuesta a hacer cosas muy diferentes a las que hizo hasta ahora Macri. Y entonces creo que lo que vamos a ver de ahora en más es Macri tratando de enmendar. Él reconoció ayer que se había exigido demasiado. O sea, hay cierta autocrítica sobre esas medidas, ese plan tan austero que intentó implementar, que estaba implementando y que ahora parece dar marcha atrás para tratar de calmar a toda esa gente que le está diciendo el dinero no me alcanza. ¿Y en ese esfuerzo está traicionándose a sí mismo? Quiero decir, ¿está Macri convirtiéndose un poquito en un populista peronista? Hay quienes dicen eso, hay quienes dicen que además lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional, a donde fue buscando ayuda luego de esa estampida cambiaria de abril del año pasado, hay quien dice que no está respetando para nada los términos del propio programa que defendió. Entonces creo que la realidad un poco le pasó por encima, ¿no? Sí, yo creo que está arrinconado y de hecho trató de, en esta fórmula en las primarias, incluyó a un peronista y ni siquiera eso le sirvió para pues aumentar por lo menos la proporción de la gente que estaría con él. Y pues yo creo que aunque los mercados se han estabilizado y es una buena señal de que él abiertamente quiera, se haya reunido con Alberto Fernández. Por ejemplo, Brasil ha dicho que el ministro de Economía de Brasil dijo que si ganaban los peronistas, que si ganaba Kirchner y Fernández, pues que ellos se iban a salir del Mercosur, ¿no? Y eso es un duro golpe, ¿no? En realidad lo que están diciendo es que no quieren más economía cerrada, que es lo que propiciaron los Kirchner, cerrar la economía. Sí. Lo que le está diciendo al gobierno de Bolsonaro es, si vuelven a aislarse, nosotros nos vamos del Mercosur. Y obviamente que es un golpe muy, muy grande, obviamente. Claro. Sí, creo que, primero con lo que está sucediendo en Argentina, hemos visto desde el pasado domingo un alto nivel de improvisación por parte del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que su mensaje inicial, luego de la derrota que sufrió el domingo, fue: esto lo estamos haciendo porque en este momento hay que sufrir para enderezar la economía y las consecuencias de esto, ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Ese era su mensaje inicial, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma fue convencido de que si se mantenía con ese mensaje, pues no había ninguna posibilidad. Y lo que ofrece ahora es un cambio radical, ¿no? Un cambio radical donde echa por la borda su discurso inicial y dice, bueno, para tratar de al menos que la elección presidencial argentina, vaya a una segunda vuelta, vaya un balotaje donde obviamente aumenta la posibilidad de que Macri sea reelecto, pues voy a tomar medidas para tratar de convencer, pienso yo, a los más indecisos, ¿no? Con medidas como quitar el IVA, algunas ayudas directas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿va a ser eso suficiente? Es una gran incógnita. Yo pienso que no. Yo pienso que ya queda muy poco tiempo y de alguna forma el mensaje que al menos yo recibo o que a mí me envía es: están improvisando y están tomando estas medidas para tratar de ir a la segunda vuelta, pero ¿qué garantías hay de que si Macri es reelecto entonces no se vuelva a la situación de medidas muy austeras para tratar de enderezar la economía argentina, ¿no? Y de hecho la propuesta del otro lado es precisamente una crítica a la mala situación económica que vive Argentina y que viven los argentinos. No, digo que paradójicamente de alguna manera toda esta turbulencia que hay en la economía mundial, que se avisora por la guerra comercial con China, por las protestas en Hong Kong, también muchos analistas han estado diciendo que parte de lo que está ocurriendo es que de pronto la economía que estaba sentada sobre la globalización y la apertura en los mercados se ha visto muy perjudicada por estos países que de pronto se están cerrando nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, eso podría de alguna manera tal vez cambiar el discurso y que la gente se dé cuenta de que finalmente no solamente es Argentina, sino que hay un efecto global a esta cerrazón otra vez de los mercados. Alina, en la pausa hablábamos del trabajo que ha hecho Mauricio Macri de transformar los cimientos de la economía argentina, que si bien no se están notando, y buena prueba de ello son los resultados en las primarias, porque no hay descontento, no hay contento entre los electores, por lo tanto buscan otras opciones, le va a dejar, si es que pierde,
una situación de las finanzas públicas un tanto mejor de las que las dejó, por supuesto, el kirchnerismo, y por lo tanto le va a permitir a Alberto Fernández florecer, decías. Sí, yo creo que eso es un poco la lectura que se puede hacer, porque evidentemente todas estas medidas que han sido muy duras han enderezado y ordenado la casa. Este es el discurso de Macri, ¿no? Macri llegó diciendo, con esto que me dejaron, con esta herencia tan dura, evidentemente tengo mucho que hacer y mucho que, cortar en términos de ayudas sociales y demás para tratar de que las cuentas públicas cierren. Eso es lo que estaba buscando. El acuerdo con el Fondo Monetario lo que quería era eso, era llegar a bajar el déficit, que es astronómico, es monumental el déficit de Argentina, y que obviamente ninguna economía puede captar inversiones y ser estable con semejante situación. Entonces, el problema más grave, creo, sigue siendo el tema de la confianza. No le creen, es un país en el cual los inversores, ¿no? el default de hace, ¿no? de principios de los 2000 todavía está muy cercano en la memoria de muchos, y ahora el fantasma de un nuevo default está muy presente. Entonces, creo excepto en el eso... pueblo argentino, por lo visto, ¿no? Bueno, la gente, ayer Macri dijo una cosa que me hizo gracia, porque fue exacto lo mismo que decía Alberto Fernández. Le quiero volver a dar tranquilidad y felicidad a los argentinos. Esa era la frase que dijo la oposición, o sea, está tomando ese discurso porque lo que la gente quiere es tranquilidad, quiere saber que llega a fin de mes, quiere saber que abre la heladera y tienen algo para comer, porque es cierto, y no olvidemos que Argentina son 45 millones de habitantes y 32% son pobres. Entonces, con un país con semejante índice de pobreza, que no es menor, y Macri llegó diciendo que él iba a terminar con la pobreza, y no lo cumplió. Entonces la gente dice, bueno, yo te voté por esto, ¿no? Porque llegó con una euforia, fue electo por el 51%. Hay un punto muy importante de esta historia que se nos olvida, ¿no? Que es que este programa de austeridad que ha impuesto el gobierno de Mauricio Macri es sobre todo de los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque durante los primeros dos años Mauricio Macri logró mantener un alto nivel de popularidad y seguía gastando muchísimo dinero. ¿Qué fue lo que cambia? Lo que cambia es el contexto internacional. Cuando se cae la lira turca, etcétera, etcétera, Macri, desesperado, cae los mercados, tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional, y obviamente cuando uno acude al Fondo Monetario Internacional entra en un ambiente de austeridad. Entonces, de alguna forma, yo creo que esto también es una lección o debe llamar a la reflexión si lo que propuso Macri al principio de su mandato, esa famosa frase del gradualismo, es decir, vamos poco a poco haciendo los cambios, al final en realidad le sirvió. Pareciera que no, porque gozó durante 2 años de buena salud, entre comillas, y una vez que cambia el contexto internacional, tiene que tomar una serie de medidas, y ahora es que está pagando el precio por eso. Yo estoy convencida de que, bueno, esas son las mayores críticas, ¿no? El gradualismo no funcionó, eso es lo que más le dicen. ¿Por qué no tomaste esas medidas que había que tomar enseguida y no esperar? Que es cuando tienes capital político. Exactamente. Exacto. Y no esperar a una estampida cambiaria, que fue lo que pasó en abril de 2018, que propició su socorro al fondo, ¿no? El fondo fue a pedir auxilio porque se caía todo. Hablábamos antes del Mercosur. Mercosur es esa alianza de países en los que está Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En Uruguay y Paraguay, pero particularmente Uruguay, que se separa de Buenos Aires por el Río de la Plata, Montevideo y el Río de la Plata están a un tiro de piedra, como decimos en mi tierra, ¿no? ¿Hay preocupación? Claro que sí, mucha preocupación, porque más allá de que la economía uruguaya está mucho más ordenada que la argentina, y que tradicionalmente no ha tenido esos vaivenes y esos problemas, incluso la forma en que resolvimos los uruguayos el default que Argentina sufrió, nosotros no lo pasamos, hubo otras medidas, igual así el impacto va a ser inevitable, sobre todo por un tema muy claro, el turismo, por ejemplo, ¿no? Los turistas argentinos que particularmente mueven la economía uruguaya. Bueno, ¿qué turista va a ir si no tiene dinero, ¿no? ¿Qué argentino va a ir a tomar vacaciones si a duras penas logra llegar a fin de mes? Entonces, todo eso, porque esto, por más medidas que anuncie Macri ahora, no se va a resolver inmediatamente. Entonces, están preocupados, sí. Sí, bueno, pues yo diría que esa es quizás la mayor amenaza inmediata, por lo menos esta declaración del ministro de Economía de Brasil, que ellos de plano se van a salir del Mercosur, ¿no? Y hay que ver una cosa que no es menor con relación al Mercosur. Para Brasil, su primer socio comercial es China, su segundo socio comercial es Estados Unidos y el tercero es Argentina. Pero a diferencia de Estados Unidos y de China, la relación con Argentina es de productos manufacturados. Entonces, si llega a cerrar el vínculo con Argentina, lo que más van a padecer es la industria de Brasil, que emplea a mucha gente. No es lo mismo que si tú ves de granos, que no es el mismo, la misma cantidad de gente empleada. Entonces, puede generar un problema en Brasil, obviamente. Puede ser un boomerang para Brasil. Sí, a ver, yo vi esas declaraciones del ministro de Bolsonaro. Yo creo que eso habrá que verlo. Creo que de alguna forma están jugando posición adelantada al anunciar una medida
tan radical como esa, sobre todo sin hacer una evaluación económica previa. Las economías de Brasil y Argentina están estrechamente vinculadas. No creo que ese vínculo sea tan fácil de sobrepasar, ni tampoco de sustituir. Quizás ahí Uruguay pudiese ver quizás también con cierta alegría esta inestabilidad argentina, porque pudiese ser que algunos inversionistas pues, se decanten por Uruguay, pero al final salirse del Mercosur, que además está en proceso de concretar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, no podemos olvidar eso, no es tan fácil, no es tan sencillo, y yo pienso que esto es una medida o es una declaración por parte del gobierno de Jair Bolsonaro para tratar de ayudar a Macri entre comillas. Y ya lo veíamos no solamente con estas declaraciones, sino el propio Bolsonaro decía hace 2 días, fíjense lo que está pasando en Argentina, hay que tener mucho cuidado, a lo mejor ahora vamos a tener, no solamente tenemos ya la migración por el norte de los refugiados venezolanos, sino que a lo mejor van a venir del sur si siguen ganando, y así los tildó los ladrones kirchneristas. Entonces habrá que ver. ¿Y en las elecciones de Uruguay, cuándo son esas elecciones? Las elecciones son igual que en Argentina, en octubre, fines de octubre. ¿Cómo puede afectar lo que está sucediendo en Argentina? Bueno, en Uruguay? ya hay el gobierno en este momento, que es un gobierno de izquierda, en Uruguay, está equiparando a uno de sus opositores con más chances de ganar o de pasar a la segunda vuelta, asociado al macrismo. Entonces, evidentemente, hay ese juego de decir, bueno, quizás si ustedes eligen a este señor, entonces vamos a tener más consecuencias. ¿Pero al gobierno actual de Uruguay le conviene que cambie el gobierno de Argentina? Bueno, las relaciones con los kirchner no fueron buenas. Entonces, no fueron buenas. No fueron para nada buenas. ¿Entonces? Porque, bueno, habría que ver en términos económicos qué pasa. Porque es verdad que si hay que pensar con el bolsillo, con la política y con el bolsillo, ¿no? Al final es la economía estúpido, que es lo que le pasó a Macri. No es ideología, no es tanto ideología, ¿no? Porque son diferentes tipos de ver la izquierda, ¿no? El socialismo. En realidad, los peronistas han sido siempre, la relación entre peronistas y políticos en Uruguay ha sido generalmente tortuosa, ¿no? Porque no son de izquierda realmente. El peronismo, ¿no? Es populismo. Puede ser tanto de izquierda o de derecha, porque hay un margen muy amplio, ¿no? Estaría bueno tener un argentino acá que nos tratara de explicar eso, pero creo que... Eso es bien complicado. Es muy complejo. Y sobre todo para uno que no es argentino. Pero digo, su origen es cercano al Mussolini, ¿no? Totalmente. Entonces, pero ¿quién tiene las mayores posibilidades en las elecciones? Sé que está Ernesto Talvi. Está Luis Lacalle. Luis Lacalle, que es hijo del expresidente. Hijo del expresidente Luis Lacalle. Según las últimas encuestas, sería Luis Lacalle el que podría pasar, pero está llegando muy cerca Ernesto Talvi, que sería ese candidato del Partido Colorado, los dos partidos tradicionales. ¿Pero eso es para las primarias? No, las primarias ya pasaron. Esto es para la elección. Después, si ninguno de los dos logra mayorías, entonces se pasaría un balotaje para Cuando noviembre. hablamos de mayorías, ¿es 50%? 45, ¿no? 45, sí. El 45, es decir, que si de los candidatos que se presentan ninguno supera el 45%, llegamos a la segunda vuelta con los dos candidatos que han obtenido más votos. Exactamente. Entonces, las posibilidades, en realidad, cualquiera, lo otro que es interesante es que algunas encuestas dijeron esta semana que cualquiera de los dos, tanto Talvi como Lacalle, tendrían posibilidades de ganarle al candidato del gobierno. O sea, que por primera vez, después de 15 años de gobierno, la izquierda está amenazada de perder el poder en Uruguay. Vamos a la pausa en Club de Prensa. Qué interesante ver los puntos de vista que nos ayudan a comprender lo que está sucediendo en ese cono sur tras esas primarias que tienen dimensiones regionales. Ya regresamos. Seguimos en esta mesa de trabajo en Club de Prensa mirando la actualidad, una actualidad que también pasa por Estados Unidos y por la sociedad estadounidense. Está estresada. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? A tiroteos. Ha habido dos en los últimos días, el del Paso y el de Dayton, entre otros, porque ha habido otros, pero tal vez no han sido tan publicitados. Y una encuesta que ha realizado la consultora Harris Poll entre el 8 y el 12 de agosto revela que casi 8 de cada 10 estadounidenses dice sentir estrés por miedo a un tiroteo, y el 33%, es decir, 3 de cada 10, deciden no asistir a lugares públicos por ese miedo que les paraliza a ir. Preguntados estos encuestados si son padres, del conjunto de los padres, más de 6 de cada 10 padres que tienen hijos, tienen miedo que a sus hijos les pueda tocar un tiroteo. Sí, bueno, es gravísimo, y lo peor de todo es que no parece haber ni siquiera la menor intención de disimular, de tratar de decir que se van a revisar las leyes para que se le pueda vetar la venta de armas
si no tienes una revisión exhaustiva de quién está tratando de comprar. La revisión de antecedentes. De antecedentes no penales. Y sin embargo, Donald Trump acaba de decir que él, por supuesto, que no va a permitir que gente decente, de bien, tenga el derecho a defenderse y a tener sus armas, y que simplemente de lo que se tendría que estar hablando no es de las armas y de la segunda enmienda, sino de enfermedades mentales, lo cual lo deja como un incidente aislado y no una política, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, todos vivimos aquí en Washington y la realidad es que uno lo piensa, ¿no? Cada vez que hay un escenario de esto, creo que esta encuesta básicamente viene a confirmar que es un sentimiento generalizado de temor, lo que está sucediendo. Yo creo que esta noticia es un buen diagnóstico, pero quizás yo pienso que así como pareciera haber mucha coincidencia entre la mayoría de la población de que esto es algo que causa temor, no hay tantas coincidencias a la hora de cómo resolver el problema. Y eso es algo que está justamente, es uno de los asuntos que divide más profundamente al Partido Republicano del Partido Demócrata, por lo que parece poco probable que vaya a haber una solución en el corto plazo a esto, a pesar de que lo que hemos visto en las últimas semanas no es los primeros incidentes que han tenido un impacto en todo el país, ¿no? Esto viene de larga data y la realidad es que al final políticamente no hay los acuerdos ni los consensos necesarios. Entonces uno se pregunta qué va a tener que suceder para que esas posiciones cambien y se pueda haber un acuerdo para tomar algún tipo de medidas como pues la revisión de antecedentes, pues prohibir armas automáticas, etcétera, etcétera. Entonces la realidad es que en ese tema yo no tengo grandes esperanzas de que en Estados Unidos pueda resolverlo en el corto plazo. Alina. Bueno, yo soy madre de 2 adolescentes y de verdad estoy feliz de que vayan al colegio aquí en Washington, porque aquí hay controles obligatorios en los colegios. Sí. Porque una gran los públicos. En los públicos hay controles de armas, o sea, ellos pasan... detectores de metal. Exacto, Sí. es como ir a un aeropuerto, pero eso no es en todos los estados. Entonces, no todos los estados en los colegios tienen esta detección de armas. Al principio, cuando llegamos, mis chicos estaban muy sorprendidos de tener que pasar esos controles y uno al final se va como acostumbrando a que esa es una posibilidad. Pero evidentemente yo reconozco que me siento, y las madres latinas tenemos más miedo que las madres blancas, entre comillas, porque, según esa encuesta, ¿no? Porque evidentemente pensamos que es algo muy posible y no es tan loco, ¿no? Que le pueda tocar. Además, lo que es escandaloso, una de las propuestas, en lugar de la que tendría que ser la única, que es por lo menos no permitir las armas de estas metralletas y del alto calibre, es que, por ejemplo, en California, que los niños lleven chalecos antibalas a la escuela. Y se aumentó la venta de mochilas antibalas. Mochilas antibalas. Eso se disparó la venta luego de estos incidentes, lo que da la pauta de que, porque una mochila es lo que los chicos llevan al colegio, lo que implica que no es que vayan a una gran aglomeración, es ir a clase, o sea, la posibilidad, es tan disparatado para quien no vive, no se crió en este país, nosotros extranjeros lo miramos con ojos de que es absolutamente demencial, ¿no? Por lo menos a mí me resulta así. 5:19 en Copenhague, la capital de Dinamarca. Dinamarca es propietaria de Groenlandia, esa gran isla helada que se encuentra al noreste de Estados Unidos y que dista mucho del territorio nacional de Dinamarca, pero es propiedad. El presidente Donald Trump ha expresado en las últimas horas a sus asesores, en diversos grados, dicen la información que publica el Wall Street Journal, diversos grados de seriedad, la posibilidad de que Estados Unidos pueda comprar ese territorio. Algo, Mariano, que sería comparable a la compra que hizo Estados Unidos de Alaska. Bueno, sí, a ver, creo que en primer lugar hay que recordar que no es la primera vez que un presidente estadounidense ofrece comprar Groenlandia. Ya lo hizo Harry Truman, ofreció $100 millones. Yo creo que el escenario ha cambiado radicalmente para ese tipo de compras, ¿no? Que fue quizás muy popular en el siglo XX, pero ahora yo creo que Trump, esto básicamente ha sido recibido como un chiste a nivel internacional y en la propia Dinamarca. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay mucho temor de pues qué va a suceder con las 50.000, 60.000 personas que viven en Groenlandia. Sí. Segundo, recordemos que Estados Unidos ya tiene una base militar ahí y de alguna forma
esto pudiese aumentar esa presencia militar en Estados Unidos. Groenlandia es importante saberlo, es muy importante porque su ubicación estratégica, geográfica, permite aumentar la efectividad de los sistemas de radar global. Y finalmente, es muy importante saber que yo pienso que este es un tema que en Europa, sobre todo, y en Dinamarca, va a ser recibido, o la oposición a que Trump compre Groenlandia, pues va a aumentar el debate del cambio climático. ¿Por qué? Porque Groenlandia es uno de los territorios que está en mayor riesgo del deshielo, y el hecho de que Estados Unidos pueda eventualmente comprarla, ya de alguna forma mucha gente decía que era una medida para evitar críticas por el aumento del uso de dióxido de carbono por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Poner al zorro al cargo de las gallinas, ¿no? Pero bueno, puede sonar descabellado y sin embargo China también ha mostrado su interés en comprar Groenlandia. Así que habría que ver si en la próxima visita, la primera visita del Reino de Dinamarca la hará Trump en septiembre. Si el tema está sobre la mesa, no se sabe. ¿Y cuánto puede, cuál es el límite para Dinamarca, ¿no? Porque cuánto podría costar una isla? Es la isla más grande del mundo. Y luego hay otro tema, tengo que ir a la pausa ya, y es que Groenlandia colinda con el Polo Norte. Y esa es una zona que por el deshielo se ha convertido en un gran atractivo por dos motivos. Uno, porque acorta rutas comerciales, porque ya no hay hielo y pueden pasar los barcos. Y dos, porque abre la posibilidad a las famosas extractivas, a la búsqueda de petróleo y de otro tipo de minerales que son muy necesarios y muy apetitosos para los gobiernos. Una breve Tengo que ir a la pausa. Sí, Dale. solo para decir que en Uruguay, como estamos hablando del voltaje, es También el 50 quiere comprar más 1. Groenlandia. No. A una corrección a lo que comentábamos 50 antes. más 1 si nadie logra el 50 más 1, entonces se pasa a una segunda vuelta a balotaje. Queda entonces hecha la corrección. Vamos a la pausa y volvemos con la mala semana. Los viernes en Club de Prensa les ofrecemos la mala semana, la de nuestros invitados. ¿A quién se la ofrecen esta semana? Alina. Al rapero A$AP Rocky, un rapero estadounidense que se metió en problemas, fue a dar un concierto en Estocolmo, terminó en una pelea callejera y bueno, hubo un juicio y finalmente fue hallado culpable esta semana de no actuar en defensa propia, sino de incentivar esta pelea callejera. Entonces no va a ir preso porque ya lo pusieron en libertad el 2 de agosto. Este es un caso que se conoció además porque Trump tuiteó sobre él defendiéndolo y pidiendo, ¿no? Metiéndose a que por favor lo liberaran pronto. Bueno, está liberado, ya no está en Suecia, pero va a tener que pagar multas y bueno, queda su imagen empañada además, ¿no? Además le dieron la sentencia y la suspendieron inmediatamente. Sí. O sea, está condenado pero no cumplirá sentencia. Exacto. El rapero que queda marcado con la mala semana. Mariano. Bueno, la mala semana para mí es para la libertad de expresión. La revista The Economist ha publicado este reportaje en donde concluye que tanto en gobiernos democráticos como obviamente en gobiernos dictatoriales la libertad de expresión está siendo limitada. Los gobiernos democráticos tratan de intimidar a los periodistas para que no publiquen información contraria a sus intereses y los gobiernos autoritarios han recurrido a técnicas como tumbar la conexión a Internet. La mala semana para la libertad de expresión, preocupante sin duda. Excelente. Y cerramos. Opción. Bueno, yo pienso que Donald Trump, para el presidente de Estados Unidos, aunque como es su costumbre, ha negado que él tenga nada que ver con la turbulencia que se ha registrado en los últimos días en la economía mundial. Su guerra comercial contra China realmente tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, la amenaza de recesión que se cierne sobre el mundo. Él dijo que la Fed, pero pues está muy claro que algo tuvo que ver él. La mala semana de quienes nos han acompañado hoy. A ustedes gracias por la generosidad de su tiempo. Seguro han aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de las opiniones de nuestros invitados. Volvemos el lunes, no sin antes desearles un feliz fin de semana.